La roca exhalaba una corriente de aire frío. Una grieta en el flanco de la montaña, no más ancha que un cuerpo de helado, dejaba escapar el profundo frío de la piedra que jamás había sentido el sol. A un lado, el calor del día oprimía, un peso de polvo y una distancia centelleante. Al otro, una franja de oscuridad absoluta. Anne se encontraba frente a ella, sintiendo los dos mundos en su piel. El sol le quemaba la nuca mientras el aire de la grieta le erizaba la piel de gallina. Detrás de ella, el territorio se extendía, un lienzo blanqueado de marrones y ocres pálidos, vacío de todo excepto de los cálculos finales de la matrona. 3 muchachas, de 18 años. 3 sacos de harina, de 9 kilos cada uno. Un odre de agua, lleno. 6 días antes de que se acabara la harina. Quizás 8 para el agua, con cuidado. Las cifras habían sido dadas sin malicia, un simple cálculo fatal. El mundo no tiene espacio para el excedente, había dicho la matrona Lobe, con una voz tan seca como la tierra misma. No era un juicio, sino un hecho. Anne sujetaba la correa de lona de su saco, cuyo tejido áspero se le clavaba en la palma de la mano. Sus hermanas la flanqueaban, su quietud reflejaba la suya. La mirada de Beatriz estaba fija en la oscura abertura, con la cabeza ladeada como si escuchara un sonido que solo ella podía oír. Catherine miraba fijamente sus pies, el cuero desgastado de sus botas, como si la respuesta a su dilema estuviera escrita en el polvo. Habían caminado durante 2 días desde el orfanato que ya no era un hogar, hacia un paisaje que no prometía nada. La cordillera era una barrera, un muro final. El camino convencional era rodearla, una semana de viaje hasta el siguiente pueblo indiferente. Anne miró la grieta. No era un camino. Era una interrupción en la sólida superficie del mundo. La había visto en un mapa de uno de los pocos libros de la directora, un estudio geológico de años atrás, marcado solo como fisura, anomalía inexplorada. Un lugar que no encajaba en la aritmética conocida. Entramos, dijo Ana. Su voz era baja, engullida por la inmensidad del espacio que las rodeaba. Beatriz no la miró, pero un pequeño músculo de su mandíbula se tensó. Un asentimiento. Catalina alzó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Ana. No hizo preguntas. Nunca las hacía. Simplemente ajustó el peso de su propio saco, preparándose para el paso lateral. El mundo no tenía lugar para ellas, así que intentarían el lugar que no pertenecía al mundo. Se girarían de lado y se deslizarían por la grieta, dejando atrás el sol, el calor y los terribles y lógicos números que las conducían a su fin. La rebelión no fue ruidosa. Fue el simple acto de 3 cuerpos girándose para enfrentar el aliento frío y oscuro de la piedra. La entrada fue una prueba. La roca raspaba la lona de sus sacos, enganchándose en las mantas dobladas atadas al exterior. Ana fue la primera, con el hombro pegado a una pared y la espalda a la otra, abriéndose paso poco a poco hacia el corazón de la montaña. La luz de la entrada se desvaneció tras 6 metros, sumiéndolos en una oscuridad sólida, una presión en los ojos. Los únicos sonidos eran el roce de sus botas en el suelo áspero y la respiración entrecortada, amplificada en el espacio cerrado. El aire olía a piedra húmeda y a algo más, algo limpio y antiguo, como el olor de un pozo. Anne mantenía una mano apoyada en la pared frente a ella, su palma leyendo la textura de la roca, a veces lisa y erosionada por el agua, a veces afilada con bordes cristalinos. Era un lenguaje sin palabras, un mapa táctil. Ella era la serena, la que había leído los libros, la que creía en la lógica de las capas y los estratos, y traducía la sensación de la roca en una promesa de paso. Detrás de ella, podía sentir la presencia de Beatrice, una calidez en el aire frío. Beatrice era la rápida, la primera en percibir el cambio en una habitación o en el clima. Aquí, en la oscuridad absoluta, sus sentidos parecían agudizarse. Agua, susurró Beatriz, con la voz cerca del oído de Ana. No era una pregunta, sino una afirmación. Puedo olerla. Anne hizo una pausa, escuchando. No oía nada más que sus propios movimientos, pero confiaba más en los sentidos de Beatriz que en los suyos. El aroma estaba ahí, tenue, pero cada vez más intenso.
Era el olor de la vida. Se adentraron más. El pasaje comenzó a ensancharse ligeramente, lo suficiente como para que ya no tuvieran que pegarse a la piedra. El suelo descendía suavemente. Fue Catalina, la última de la fila, quien habló a continuación. El aire se mueve, dijo, y también lo sintió. No una corriente de aire, sino una corriente lenta, casi imperceptible, contra su mejilla. Fluía desde la oscuridad que tenían delante, trayendo consigo el aroma del agua y la tierra húmeda. Las atrajo hacia adelante. Caminaron en silencio durante lo que pareció una hora, o quizás un día. El tiempo se había disuelto en la oscuridad inmutable. Su mundo se redujo al espacio que ocupaban sus cuerpos, a la sensación de la roca, al sonido de sus propios corazones latiendo con un ritmo constante y esperanzador. Entonces, un cambio. Una dilución del negro. Un atisbo de gris a lo lejos, tan tenue que Anne pensó que sus ojos lo estaban imaginando. Se detuvo, y sintió que sus hermanas se detenían tras ella, una cadena de respiración contenida. El gris se solidificó, convirtiéndose en una mancha lejana de luz suave e indirecta. No era el resplandor blanco y duro del mundo exterior. Esta luz era diferente. Era suave, filtrada y verde. Comenzaron a caminar de nuevo, más rápido ahora, sus pasos ya no eran arrastrados, sino que avanzaban hacia la promesa que se avecinaba. El pasaje se abría abruptamente, no una cueva, sino un espacio tan vasto e inesperado que les robó el aire de los pulmones. Se quedaron de pie en una cornisa de piedra, en silencio, mirando hacia lo imposible. Debajo de ella se extendía un valle contenido completamente dentro de la montaña. No era una caverna, era un mundo iluminado desde arriba por una larga abertura arqueada en el techo de piedra a cientos de metros de altura, una gran franja de cielo que filtraba la luz del sol en un verde suave y luminoso. El aire era cálido y húmedo, impregnado del aroma a tierra mojada, flores en flor y fruta madura. Una fina bruma flotaba en el aire, reflejando la luz en un resplandor plateado. Árboles cargados de fruta que Anne solo había visto en dibujos, melocotones, ciruelas y algo parecido a una pera amarilla y gorda, crecían en densos bosquecillos. Hileras ordenadas de verduras verdes cubrían el suelo del valle, dispuestas con una precisión que sugería cultivo, aunque no había rastro de quién las había plantado. Las flores florecían con una profusión caótica, alfombras de azul, rojo y amarillo que se extendían entre los árboles y a lo largo de las orillas de un arroyo estrecho y cristalino que serpenteaba por el centro del jardín. El goteo del agua se oía por todas partes, una percusión suave y constante proveniente de los altos muros, donde la humedad se acumulaba en la roca y corría en hilos brillantes para alimentar el musgo y los helechos que se aferraban a cada superficie. La mente de Ana, acostumbrada a la brutal aritmética de la escasez, luchaba por procesar la pura e ilógica abundancia. Sus ojos escudriñaron el valle, tratando de inventariarlo, de medirlo, de comprenderlo. La planificadora que llevaba dentro se vio abrumada por la información. Beatriz fue la primera en moverse. Dio un paso adelante, con la mano extendida como si quisiera tocar el aire mismo. Una leve risa escapó de sus labios, un sonido de pura incredulidad. Se volvió hacia sus hermanas, con el rostro transformado por el asombro. «Es real», susurró. Catalina se arrodilló en el borde, su saco deslizándose de su hombro. Extendió la mano y apoyó la palma plana sobre la piedra musgosa a su lado, con los dedos bien abiertos, como para asegurarse de su textura, su frescura, su vida. Miró a Ana, con una expresión indescifrable salvo por el brillo húmedo en sus ojos. Ana permaneció de pie, con la mirada fija en la fuente de todo, el arroyo. Surgió de una fisura en la roca al final del valle, burbujeando clara y fría antes de comenzar su lento viaje. Agua. Comida. Refugio. Los tres pilares de la supervivencia, presentados no como una lucha por ganar, sino como un regalo ofrecido libremente. Se habían arrastrado por los pasajes más estrechos, dejando atrás un mundo que no tenía espacio para ellas, y habían encontrado un lugar que no era más que espacio, nada más que lugar para crecer. Los números de la matrona, los 6 días de harina, los 8 días de agua, se disolvieron en la nada.
Aquí, el tiempo no era una cuenta regresiva hacia la extinción. Era una promesa. Una estación. Un largo y verde aliento. El primer día era para maravillarse. El segundo, para trabajar. Ann despertó en su cornisa de piedra con la suave luz verde y el sonido de sus hermanas ya moviéndose. Había dormido con un libro desgastado de botánica y geología bajo la cabeza, su peso familiar un pequeño ancla en esta nueva realidad. Mientras Beatrice y Catherine exploraban el arroyo, Ann comenzó su reconocimiento, recorriendo los bordes del valle, con la mente como un registro de recursos. 37 árboles frutales de al menos 5 variedades. 12 tipos distintos de verduras de hoja verde que crecían en hileras bien definidas. Un grupo de calabazas de piel dura. Hortalizas de raíz, cuyas puntas plumosas indicaban zanahorias y chiribías. Tomó notas en un trozo de cuero raspado con un trozo de carbón de su kit para encender fuego. El libro confirmó sus identificaciones. Los árboles eran variedades viejas y bien establecidas, algunas que jamás habría imaginado ver. El lugar se sentía ancestral, cuidado por el tiempo mismo. Beatrice regresó con las manos llenas de pequeñas y dulces ciruelas, cuyas pieles tenían el color de un moretón profundo. Tenía la cara manchada de jugo. «Son perfectas», anunció, ofreciéndole una a Ann. El sabor era explosivo, una concentración de dulzura y sol que se sentía como un sacramento. Mientras Ann registraba los recursos, Beatrice registraba la sensación del lugar. Encontró el lugar más cálido donde la luz se prolongaba más. Descubrió una poza en el arroyo lo suficientemente profunda para bañarse y un matorral de arbustos en flor cuyo aroma era más intenso al anochecer. Mientras tanto, Catherine había encontrado su hogar. Era una alcoba en la pared de roca, a 6 metros sobre el fondo del valle, protegida por un saliente que la mantenía seca. El suelo era plano, de tierra arenosa, y la pared del fondo era lisa. Era defendible, seca y tenía una vista despejada de todo su dominio. Ya había comenzado a despejarla, con movimientos económicos y precisos. Al atardecer, ya tenían un sistema. Catherine se encargaba del refugio, reforzando el camino que subía a la alcoba con piedras planas del lecho del arroyo. Beatrice era la recolectora, la catadora, guiada por su instinto hacia lo que estaba maduro y listo. Ann era la estratega, la conservadora. Sabía que esta abundancia podía ser efímera. Empezó a pensar en las estaciones, en secar fruta, en almacenar raíces para un momento en que las plantas no fueran tan generosas. Su comunicación era un lenguaje de trabajo compartido. Catherine señalaba una piedra suelta, asentía y la ayudaba a moverla. Beatrice sostenía un tubérculo de aspecto extraño, consultaba su libro y decidían juntas si arriesgarse. Hablaban poco, su energía consumida por las tareas físicas de crear una vida desde cero. Pasaban las tardes en la alcoba, con una pequeña hoguera de ramas secas que proyectaba sombras danzantes sobre la roca. Comían verduras asadas y fruta fresca, el silencio entre ellas era reconfortante, cargado con el peso de su fortuna compartida. Una tarde, Beatrice contempló el valle, la extensión verde que se oscurecía hasta volverse azul en el crepúsculo. «Me pregunto si pensará que estamos muertas», dijo en voz baja. Ann no tuvo que preguntar quién era. La matrona Lovell. La idea le revolvió el estómago como una piedra fría. «No importa», dijo Ann con voz inexpresiva. Pero sí importaba. El mundo exterior, el mundo de la aritmética y la escasez, seguía existiendo. Por ahora, estaban a salvo en su jardín secreto. Pero el secreto era un muro frágil entre dos realidades, y Ann sabía, con una certeza que la helaba, que algún día tendrían que enfrentarse al mundo que habían dejado atrás. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. El ritmo del jardín se convirtió en el ritmo de sus vidas. Se levantaban con la luz verde y dormían cuando se desvanecía. El asombro inicial se transformó en una profunda y silenciosa gratitud, expresada no con palabras, sino con el cuidado que ponían en sus tareas. Ya no eran refugiados, eran guardianes de este lugar. Escondido. El mapa de cuero de Ann se fue detallando, convirtiéndose en una crónica de su dominio. Marcaba el progreso de la fruta madurando,
la ubicación de los mejores palos para cavar, los lugares donde aparecían las setas comestibles tras un periodo de densa niebla. Con una piedra afilada, comenzó a tallar un calendario en la pared de su alcoba, una serie de líneas para registrar el paso del tiempo, para anticipar los ciclos del jardín. Aprendió el lenguaje de las plantas, la leve curvatura de una hoja que indicaba sed, el pálido tono del follaje que pedía más sol. Ella y Catherine idearon un sistema de riego, desviando el agua del arroyo principal a través de canales poco profundos para llegar a las zonas más secas del suelo. Era un trabajo duro y repetitivo, cavando con piedras aplanadas y con las manos desnudas, pero la visión de la tierra oscura y húmeda bebiendo con avidez era su propia recompensa. Beatrice aportó belleza a su mundo práctico. Tejía esteras con hierbas resistentes para suavizar el suelo de su refugio. Encontraba arcilla a la orilla del arroyo, y con minuciosa lentitud, formaba cuencos y tazas poco profundas, dejándolas endurecer en el lugar más cálido y soleado de las rocas. Eran torcidas y frágiles, pero sostener una, caliente por el sol, y beber agua fresca de ella era un lujo inimaginable. Recogía flores y las colocaba en las grietas de las paredes de piedra de su hogar, pequeños estallidos de color que no tenían otro propósito que el de deleitar la vista. Catherine, la más callada de las tres, se convirtió en la artífice de su pequeña sociedad. Amplió su espacio vital, despejando una segunda alcoba, más pequeña, para guardar cosas. Construyó un robusto hogar de piedra en la entrada de su cueva, uno que expulsaba el humo y conservaba el calor. Sus manos siempre estaban ocupadas, remendando su ropa con fibras arrancadas de tallos de plantas, afilando piedras para convertirlas en herramientas rudimentarias, reforzando el camino hacia su cornisa. Su silencio era una forma de concentración, una profunda y constante atención a la integridad física de su mundo. Una tarde, mientras limpiaban una cosecha de pequeñas patatas de pulpa morada, Beatrice alzó una. «Parece el corazón de la matrona», dijo con tono completamente serio. Pequeña e impasible, Anne casi se atragantó con la risa. Catherine levantó la vista de su trabajo, y una rara y lenta sonrisa se dibujó en su rostro. La broma era algo insignificante, una burbuja de calidez en su existencia concentrada, pero se sintió significativa. Era la primera vez que hablaban de la matrona con algo que no fuera miedo o resentimiento. Aquí, protegida por una montaña, su poder parecía distante, casi absurdo. Estaban construyendo una vida que funcionaba con una lógica diferente, no de sustracción y escasez, sino de crecimiento y regeneración. Se estaban integrando al jardín, y el jardín se estaba integrando a ellas. El cambio fue sutil al principio. Un debilitamiento de la corriente en el arroyo. Una burbuja menos vigorosa donde el agua emergía de la roca. Anne lo notó durante una de sus inspecciones diarias. Se quedó un buen rato junto al manantial, observando. El flujo siempre había sido constante, un pulso fiable. Ahora, parecía cansado. No les dijo nada a sus hermanas, atribuyéndolo a una fluctuación natural, a una breve sequía en el mundo de arriba que alimentaba este sistema oculto. Pero al día siguiente, el flujo era aún más débil. El nivel del agua en la poza había bajado un par de centímetros visibles. Las hojas de las plantas más alejadas del arroyo comenzaron a mostrar los primeros signos de marchitamiento, una ligera pérdida de su verde vibrante, un rizo cansado en los bordes. El constante y suave goteo del agua de los altos muros disminuyó, y el silencio que dejó tras de sí se tornó ensordecedor y ominoso. Volvieron los cálculos. Anne se encontró mentalmente calculando sus reservas de fruta seca, la cantidad de productos que habían cosechado, la humedad del suelo. Las viejas ansiedades, que se habían suavizado hasta convertirse en el ruido de fondo de sus vidas, ahora se agudizaron. El jardín, su santuario, era frágil. Su vida dependía por completo de esa única fuente de agua. Sin ella, este paraíso verde se marchitaría y se convertiría en polvo, una tumba en la montaña. Fue Beatrice quien lo dijo en voz alta. Estaban cenando, el silencio cargado del miedo tácito. Beatrice miró fijamente al fuego, con su taza de barro torcida sostenida con delicadeza entre las manos. «El agua se está muriendo», dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y devastadoras.
No había pánico en su voz, solo la silenciosa declaración de una terrible verdad. Catherine dejó de comer, con la mano congelada a medio camino de la boca. Miró a Anne, con los ojos muy abiertos, con una pregunta que no necesitaba formular. Todo su trabajo, su planificación, la cuidadosa construcción de una vida, todo se basaba en la suposición de que el agua seguiría fluyendo. Habían domesticado un pequeño rincón de este mundo, pero no tenían poder sobre su esencia. Anne sintió el peso de su mirada. Ella era la planificadora, la que leía los libros, la que se suponía que tenía las respuestas. Pero sus libros no tenían ningún capítulo sobre cómo reparar una montaña moribunda. El miedo era un nudo frío en su pecho. Por primera vez desde que habían llegado, sintió el verdadero y aplastante peso de su aislamiento. No había a quien pedir ayuda. No había otro lugar a donde ir. El mundo exterior las había rechazado, y ahora el mundo interior les estaba fallando. La luz verde del valle, que había parecido una promesa, ahora se sentía como el resplandor de una trampa que se cerraba. La desesperación era un lujo que no podían permitirse. A la mañana siguiente, Anne no consultó su inventario ni calculó sus menguantes posibilidades. Regresó a la fuente. No aceptaba que el agua simplemente estuviera muriendo. El agua no moría. Se movía. Cambiaba de curso. Algo había sucedido. Su libro de geología, un texto árido repleto de diagramas de estratos rocosos y acuíferos, se convirtió en su guía. Lo había leído por curiosidad, y ahora lo leía con una concentración desesperada. Se sentó en las rocas cerca del manantial que se secaba, repasando los diagramas con un dedo sucio, intentando conectar los dibujos abstractos con la enorme y viva piedra que la rodeaba. El libro hablaba de fallas, de ríos subterráneos, de cómo la presión y el tiempo podían alterar el curso del agua a través de la roca sólida. El problema no era la ausencia de agua, razonó, sino un bloqueo. Una interrupción. Mientras Beatrice y Catherine racionaban el agua que les quedaba, cuidando con esmero las plantas más vitales, Anne se convirtió en investigadora. Siguió las manchas oscuras y húmedas en las paredes de roca, rastreando los antiguos caminos de filtración. Estudió las líneas y grietas en la piedra alrededor del manantial, buscando cualquier señal de un cambio reciente, una nueva fisura. Pasaba horas en silenciosa observación, con la mente tranquila y los sentidos alerta. Aprendió a leer el sutil lenguaje de la roca. Un montón de polvo fresco al pie de un muro indicaba un temblor reciente. Una grieta diminuta, que no figuraba en su mapa mental de la zona, era una pista. Estaba replanteando el problema no como una maldición de un mundo indiferente, sino como un enigma físico, algo que podía comprenderse y tal vez resolverse. Sus hermanas la observaban, su confianza una presión silenciosa y constante. No le preguntaban qué hacía. Simplemente continuaban con su propio trabajo, conservando sus recursos, su fe en ella un silencioso acto de rebeldía contra la sequía que se avecinaba. Una tarde, mientras examinaba el muro sobre el manantial, lo vio. Una sección de roca, a 6 metros de altura, parecía estar mal. Era un amasijo de piedras más pequeñas y tierra compactada, una cicatriz desordenada en la superficie, por lo demás sólida, del granito. Parecía un derrumbe reciente, un punto de estrangulamiento. La mancha oscura de humedad era visible por encima, pero por debajo, la roca estaba seca. El agua seguía allí, atrapada tras la caída. Sintió una oleada de algo que no era del todo esperanza, sino una determinación feroz y concentrada. Había encontrado la herida. Regresó a la alcoba. Beatrice y Catherine alzaron la vista al verla acercarse. «Sé dónde está», dijo. Eso fue todo. Fue suficiente. La silenciosa observación había terminado. El trabajo estaba a punto de comenzar. El trabajo era brutal. El desprendimiento de roca se encontraba en una sección incómoda, casi vertical, del muro sobre el manantial. Para alcanzarlo, tuvieron que construir un andamio rudimentario con las ramas de un árbol muerto que encontraron en un rincón lejano del valle, atándolas con cuerdas que fabricaron con lianas fibrosas. La estructura era precaria,
balanceándose con su peso mientras escalaban. Durante 3 días, trabajaron en un ritmo silencioso y sincronizado, turnándose en el muro. La que estaba en el andamio hacía palanca en el bloqueo con un palo afilado, desalojando piedras y tierra compactada que caían sobre la hermana que esperaba abajo, quien limpiaba los escombros. La tercera hermana descansaría, recuperando fuerzas para su turno. Tenían las manos en carne viva, los músculos doloridos por una fatiga que les calaba hasta los huesos. Anne, metódica como siempre, dirigía el trabajo, identificando las piedras angulares que mantenían unido el dique de escombros. Beatrice, sorprendentemente fuerte, trabajaba con una energía frenética, canalizando su frustración por el jardín moribundo en la violencia física de su tarea. Catherine, con su paciencia inquebrantable, era la mejor en el trabajo delicado, retirando piedras más pequeñas para aliviar la presión sin provocar otro derrumbe mayor. Hablaban solo cuando era necesario, su comunicación reducida a palabras sueltas. Hacer palanca, despejar, sujetar. Su propósito compartido era una fuerza palpable, una promesa silenciosa de que no dejarían morir su mundo. Al cuarto día, mientras Anne trabajaba en el muro, sintió un movimiento. Una gran roca, la pieza clave del bloqueo, se movió una fracción de pulgada bajo la presión de su palanca. «Se está cayendo», gritó, con la voz tensa por el esfuerzo. Beatrice y Catherine retrocedieron apresuradamente. Con un último y desesperado esfuerzo, Anne empujó. La roca crujió, rozó contra la roca y luego se desprendió con un estruendo ensordecedor, seguido de un torrente de piedras más pequeñas y tierra compacta. Por un momento, no pasó nada. Entonces, un chorrito de agua, oscura por el lodo, brotó de la cavidad recién abierta. El chorrito se convirtió en un arroyo, luego en un torrente. Una ola de agua fresca y limpia se derramó por la pared de roca, arrastrando el polvo y la mugre, salpicando en la poza del manantial de abajo. Estaba fluyendo. Anne se desplomó contra la pared, con los brazos temblando. Abajo, Beatrice dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Catherine permaneció completamente inmóvil, con el rostro vuelto hacia el rocío, dejando que el agua corriera sobre su piel como si fuera una bendición. No celebraron. Estaban demasiado exhaustas. Bajaron de la pared, con el cuerpo dolorido, y simplemente se sentaron juntas junto al estanque que se volvía a llenar, observando el agua burbujear y fluir, escuchando el sonido que tanto habían temido perder. El jardín volvía a respirar. Habían afrontado su primera gran prueba no como víctimas, sino como guardianes. Habían aprendido la lección más importante de este lugar. Este les proveería, pero ellos, a su vez, debían proveerle. Su supervivencia no era cuestión de suerte, sino de trabajo. El vínculo entre ellos, ya fuerte, se había forjado en algo más duro, algo tan resistente como la montaña que lo sostenía. 6 meses después de que el agua regresara, el valle estaba más vibrante que nunca. El derrumbe de la grieta les había enseñado una profunda lección sobre la administración, y ahora cuidaban el jardín con un nuevo nivel de conciencia y esmero. No solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Su despensa estaba llena de frutas y verduras secas, sus vasijas de barro eran numerosas y bien hechas, y su pequeño hogar era un lugar de consuelo y seguridad. Conocían los ritmos de este lugar como conocían los latidos de su propio corazón. Pero el mundo exterior aún susurraba en los límites de su conciencia. Una tarde, Anne estaba marcando el paso de otra semana en su calendario de piedra. Observó las líneas acumuladas, una representación física de su tiempo allí. Habían construido una vida, pero era una vida sin nombre, un lugar sin título. Ante la ley, en el mundo de la matrona Lovell, este lugar no existía. Y si no existía, no podía ser suyo. Si alguien más tropezara por esa grieta por casualidad, ¿qué derecho tendría? ¿Su trabajo? ¿Su amor por el lugar? Esas no eran monedas que el mundo exterior reconociera. El mundo reconocía escrituras, títulos, líneas trazadas en un mapa. Tenemos que presentar una reclamación, dijo en el silencio de la alcoba. Beatrice, que estaba remendando un desgarro en su túnica, levantó la vista, con la aguja lista.
Regresa. La pregunta fue suave, pero contenía el peso de todo lo que habían escapado. No para quedarnos, aclaró Anne. Para hacer que este lugar sea real. Para hacerlo nuestro, dijo Catherine, mirando de Anne a Beatrice. No dijo nada, pero dejó la herramienta que estaba afilando sobre la piedra a su lado, prestándole toda su atención. El silencio se prolongó. La idea era audaz. Regresar de la montaña no como huérfanas fracasadas, sino como dueñas de la tierra. Enfrentarse a la matrona no con las manos vacías, sino con la prueba de un mundo que ella no podía imaginar. No nos creerá, dijo Beatrice. No era una objeción, solo una constatación. Entonces la haremos creer, respondió Anne. La decisión quedó tomada. Durante la semana siguiente, se prepararon. Ya no armaban kits de supervivencia, sino un portafolio de pruebas. Llenaron pequeñas bolsas de tela con duraznos y ciruelas secas, cuyo sabor era más intenso que el de cualquier fruta cultivada a pleno sol. Recogieron las extrañas flores pálidas que crecían solo en la sombra más profunda de las laderas del valle. Recogieron semillas de las plantas más abundantes. Anne, en un gran trozo de piel cuidadosamente raspado, dibujó un mapa de su valle, el arroyo, las arboledas, los huertos, la ubicación de su hogar, un testimonio de su conocimiento y su derecho. No regresarían como mendigas. Regresarían como fundadoras. Cuando llegó el momento, se detuvieron en la entrada del pasaje, el mismo lugar por donde habían entrado desesperados. El viaje de regreso se sentía diferente. No huían. Avanzaban. Llevaban consigo su mundo, listos para colocarlo en el mapa. El sol del mundo exterior fue un shock físico. Después de meses bajo la luz verde filtrada, el resplandor intenso era cegador, el calor seco, un asalto. Se detuvieron un instante, dejando que sus ojos se acostumbraran. El paisaje familiar de su exilio ahora les parecía extraño y hostil. El orfanato estaba a 2 días de camino, el mismo sendero que habían tomado para escapar, pero ahora caminaban con un propósito que les enderezó la espalda y les dio firmeza a sus pasos. Estaban limpios, su ropa remendada, sus rostros regordetes gracias a una dieta de alimentos frescos. No parecían los marginados hambrientos que se habían marchado. Parecían extraños. Llegaron al orfanato al final de la tarde. El edificio parecía más pequeño, más gris de lo que recordaban. La matrona Lovell estaba en el patio, supervisando la distribución de la cena a los niños que quedaban, una sopa ligera y una corteza de pan duro. La aritmética de la escasez seguía vigente. Levantó la vista al verlos acercarse, entrecerrando los ojos. Al principio no los reconoció. Luego, un destello de algo, ¿molestia? La confusión cruzó su rostro. Ustedes, dijo. Fue una acusación seca y cansada. Anne dio un paso al frente, Beatrice y Catherine se colocaron a su lado. Formaron una fila sólida. No dijeron nada. Anne simplemente se quitó el saco del hombro y lo dejó en el suelo polvoriento. Desató la parte superior y extendió las pruebas sobre una manta tosca. Los melocotones secos, regordetes y dorados. Las flores pálidas, de otro mundo. Las pequeñas y pesadas bolsas de semillas. Y finalmente, el mapa en su rollo de piel. La matrona Lovell contempló la exhibición, con el rostro como una máscara de agotamiento. Su mirada pasó de la fruta seca, de tamaño imposible, al intrincado mapa. Era una mujer que vivía de cuentas y medidas, y lo que tenía ante sí era inconmensurable, un error en la contabilidad del mundo. Miró a Beatrice, luego a Catherine, y finalmente a Anne. No vio a las muchachas rebeldes que había enviado lejos, sino a 3 jóvenes competentes y seguras de sí mismas. El silencio fue largo. La matrona se inclinó, sus rodillas crujieron. Tomó uno de los melocotones secos, dándole vueltas y vueltas entre sus dedos callosos. Se lo llevó a la nariz, inhalando su dulce aroma. Miró el mapa, su dedo trazando la línea del arroyo que había dibujado con tanto cuidado. No era una villana, solo una persona desgastada hasta los huesos por un mundo que nunca le daba lo suficiente. Y allí, frente a ella,
estaba la prueba de un excedente imposible. Alzó la vista hacia Anne, sus ojos despojados de su dura autoridad, llenos de un profundo cansancio y algo más, un destello de asombro. ¿Dónde?, preguntó. Su voz era un susurro seco. No era cuestión de incredulidad. Era cuestión de logística. La primera pregunta que uno se hace al planificar un viaje. Era el comienzo de una nueva serie de números, un nuevo mapa. Era el sonido de un mundo que, poco a poco, se abría paso.